Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Ya estamos aquí, conectados a través de este programa que hacemos los días viernes. Ups, tengo volumen. Vamos a sacar el volumen. Conectados, como les decía, para llevarles este programa que hacemos los días viernes desde aquí de Radio Cristiana TF. Usted nos puede escuchar a través de la aplicación o nos puede ver a través de la página de Facebook. Mañana a las 1 de la tarde también ya estamos en YouTube. Así que para que usted nos pueda se pueda conectar, se pueda quedar conectado allí, escuchando el programa, viendo el programa, aprendiendo de cosas que necesita saber. No se lo pierda. Esperamos en el Señor que sea importante para usted, esperamos que sea de valor este programa. Así que si usted se conecta, aproveche de compartir el programita allí en su página, para que otros también puedan saber que estamos al aire y así puedan conectarse con nosotros y aprender de lo que hoy traemos para enseñar. Hoy traemos un capítulo que es muy importante estudiarlo, analizarlo, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Antes de seguir hablando, quiero invitarles a que oremos un momento, que pidamos a nuestro Dios sabiduría, ¿cierto? Y que Él nos dé lo necesario para poder entregar en esta noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias en esta hora, amado Dios, por su mucha misericordia, porque nos permite un día más poder estar aquí, Señor, conectados a través de estas aplicaciones, amado Dios, que nos permiten llevar su palabra a muchos lugares. Señor, allí donde alguien se conecte en esta hora, permita que su bendición le acompañe, que su bendición sea derramada sobre su vida. Padre, que usted pueda proveerle de sabiduría y de ciencia, Señor amado, para entender su bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque creemos que hoy será de bendición este programa, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Ya están allí conectándose de a poquito los hermanos y saludando. Hermana Luz saluda. Se ganó la bendición de ser la primera en saludar, enviar un mensaje. Se ganó la bendición. Como les decía, estamos viviendo en tiempos extraños, tiempos difíciles, tiempos que uno puede, o que muchos pueden usar, ¿cierto?, para enseñar cosas que no están acorde con la escritura. Yo no sé si usted ve noticias, yo no sé si usted se informa, pero el mundo está viviendo cosas bien extrañas. Un personaje en el mundo, un líder mundial, se conoce como el hombre más poderoso del mundo, así se le conoce este personaje. Ha hecho una serie de cosas que han llamado mucho la atención. Y si a usted no le ha llamado la atención, es porque ya estamos concientizados, hermanos, en aceptar cualquier cosa que suceda. Si a usted no le ha llamado la atención lo que este personaje ha hecho. Él ha hecho lugares donde ha puesto su nombre, ha puesto su imagen. Ahora llamó a un aeropuerto con su nombre y una serie de cosas que está haciendo, donde él se enaltece a sí mismo, se exalta a sí mismo. Y él quiere ser conocido, que todo el mundo sepa quién es él. Y bien extraña la actitud. Uno podría compararlo fácilmente con el anticristo, a este personaje. Me refiero al presidente de los Estados Unidos. Uno podría compararlo fácilmente con el anticristo.
pero no es el anticristo, sino que es la forma en cómo se está concientizando al mundo para que el mundo acepte todo lo que aparezca, lo que venga. Entonces, cuando venga el verdadero anticristo, la gente ya va a estar concientizada. La gente ya no va a tener un rechazo. La gente ya no va a decir, no, pues es que esto no. No. Lo va a tomar como lo estamos tomando hoy en día. Entonces, yo he oído, por ejemplo, a personas que no están en el Señor decir que tienen temor a recibir la marca de la bestia, por ejemplo. Pero todas estas cosas que están pasando nos están llevando a nosotros a que nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, de actuar, se amolde de tal manera que aceptemos todo lo que suceda en el mundo. Hoy mismo, creo que fue hoy, también se desclasificaron algunos archivos donde hablan de supuestos extraterrestres que están aquí en la Tierra o están cerca de la Tierra. De hecho, me impactaba muchísimo un personaje, creo que es colombiano, al parecer, que estaba haciendo un podcast o un video como esto. Y decía que hay una persona en Estados Unidos, una persona, algo así como una persona importante del ejército, no sé el nombre, no lo alcancé a captar bien, o el título, o el cargo que tiene, pero que había dicho que habían sido encontradas bases, mire, que habían sido encontradas bases extraterrestres debajo del mar, pero que aún no las estudiaban, aún no llegaban a analizarlas, pero ellos sabían que estaban ahí esas bases de extraterrestres. Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Para qué están haciendo todo esto? Para que el mundo se familiarice de alguna manera, se familiarice con lo que va a venir, con las cosas que van a suceder. Hoy vamos a comenzar a hablar de un capítulo donde nos muestra donde estas cosas que van a suceder no son cosas comunes como las que veíamos todos los días. Ya son situaciones donde el poder del mal se va a apropiar de alguna manera y va a actuar como decimos nosotros acá en Chile, a sus anchas, con plena libertad, por decirlo de alguna manera. Pero no es que tenga plena libertad, porque todo va a estar bajo la dirección, bajo el dominio, bajo la orden, la autoridad del Dios creador. Entonces, lo que va a pasar en ese tiempo no es que se va a salir de control y que Dios no tenga el control de ello. No, Dios va a tener el control de absolutamente todo. Pero ellos van a poder ejecutar su plan que han venido por muchos años ordenándolo para que en el momento lo puedan ejecutar de la mejor forma posible. Esa es la idea. Así es que vamos al programa, pues. Vamos a ver el programa, vamos a ver de qué se trata este programa que tenemos hoy, de Apocalipsis capítulo 6. El programa número 12 que tenemos del Apocalipsis. En YouTube están estos 12 videos, algunos ya se están borrando de acá de Facebook, pero en YouTube están todos estos videos. Si usted quiere verlo, hoy ya tenemos el video número 12 de Apocalipsis. Está desde el capítulo 1 en adelante en YouTube. Si usted los quiere ir a ver, búsquenos ahí como Radio Cristiana TF. ¿Ya? Radio Cristiana TF. No lo busque por mi nombre, sino como Radio Cristiana TF. Así se llama la página de YouTube.
para que usted los pueda buscar y pueda ver si quiere estudiar alguno de los capítulos que hemos analizado. Aquí decimos algunas cosas que nadie las dice en realidad. Y aquí usted se va a dar cuenta que en verdad, no sé si usted habrá escuchado lo que voy a hablar. Pero yo le invito a que se quede en el programa para que comparta con nosotros y que estudiemos este capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La visión del capítulo 6 de Apocalipsis nos muestra los acontecimientos que sucederán al ejecutarse lo que está escrito en cada uno de estos párrafos sellados. No se lee lo que está escrito, sino que en forma simbólica Juan comienza a ver lo que acontecerá en el futuro. De forma simbólica, Juan empieza a ver de forma simbólica lo que va a pasar en el futuro. Los primeros 4 sellos hacen referencia a 4 caballos con sus jinetes. El quinto sello le permite a Juan ver algo muy íntimo, cercano a la obra redentora del Cordero. Mientras que el sexto sello abre la puerta a los cataclismos universales. Eso es lo que vamos a encontrar en este capítulo 6, hasta el sexto sello. Los acontecimientos aquí revelados de forma simbólica se ejecutarán en el periodo que conocemos como la Gran Tribulación. En ese periodo se van a ejecutar estos acontecimientos, ¿ya? En el periodo que conocemos como la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo de tiempo. Es cumplimiento de la semana 70 de Daniel 9:27. Ahí encontramos nosotros la semana 70 de Daniel. Cuando se cumpla esa semana que hablamos, ya hemos hablado parte de eso en los capítulos anteriores, en esa semana de 7 años es donde se va a cumplir estos acontecimientos. Ese es el periodo llamado Gran Tribulación. Pero también este será el día de Jehová. Así se le llama también, el día de Jehová. En Amós 5:18, por ejemplo, dice: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz». Eso dice Amós 5:18. También en Sofonías 1:14 dice: «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra». Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Hay gente que hoy en día enseñan y esta gente se hace pasar como creyentes, como cristianos, hermanos, en redes sociales. Por eso cuando usted escuche a alguien, no importa lo bonito que hable, no importa lo bonito que grite, que zapatee y haga lo que quiera hacer. Tenga mucho cuidado cuando escucha usted algo de redes sociales. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que está enseñando que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Por tanto, las cosas y las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento no se van a cumplir, porque en el Nuevo Testamento ahora tenemos al Señor de la misericordia, del amor, y que no va a suceder lo que está escrito. Eso es un error terrible de interpretación. Gente
que no entiende la Escritura es como oír hablar a un católico. Los católicos hablan una pila de leceras que ponen en redes sociales y en realidad no tiene ni siquiera el fin de discutirles, porque su ignorancia los consume, porque ellos no leen la Escritura. No leen la Escritura. Este periodo de tiempo será para los gentiles y para Israel, porque cuando nosotros leímos el contexto bíblico, dice que será sobre toda la tierra. Acá, de hecho, acá mismo dice, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. ¿Ves? O sea, no será solo para una parte de la humanidad, ni para una parte de la tierra, ni para una nación en específico, sino que será para toda la tierra. Pero Israel tendrá la oportunidad de volverse a Dios en ese periodo. Eso nos dice, si usted quiere saber dónde puede encontrar algo así, lea lo que dice el capítulo 31 de Jeremías. Lea lo que dice allí el capítulo 31 de Jeremías y se va a dar cuenta de cómo Dios le da esta oportunidad a Israel. En el Nuevo Testamento hay muchos textos más, pero son más difíciles de entenderlo o de aplicarlo a lo que le estoy diciendo. También habla del día terrible de Jehová, Isaías 2, 5 al 22. Si usted lo quiere leer, Isaías 2, 5 al 22 nos habla de ese periodo terrible. En este periodo de gran tribulación, la iglesia no estará en la tierra. ¿Ya? Porque hay muchos que están predicando en redes sociales y dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. En este periodo de gran tribulación, la iglesia no está en la tierra. ¿Por qué digo con firmeza que la iglesia no pasará por este periodo? Primero, porque Cristo ha llevado por nosotros el castigo de la ira de Dios. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Esperando de los cielos a Jesús. ¿Cierto? Bueno, Jesús ya había venido cuando Pablo le escribe esto. Había venido, ¿cierto?, a morir por la humanidad. Pero ahora dice que nuevamente lo estamos esperando de los cielos. Dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Él nos librará de la ira que ha de venir después. Nos librará antes, nos sacará antes. Por eso también encontramos muchos textos en realidad sobre eso. Como por ejemplo Lucas cuando dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a venir después. ¿Me entiende? Entonces cuando la gente dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, es un mal entendimiento de la profecía. Se está entendiendo mal. Se está entendiendo mal. En segundo lugar, Juan también dice, en capítulo 14, 1-3, ¿cierto? Eso es muy conocido ese texto. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿cierto? O sea, no debemos tener miedo ni turbarnos en este tiempo. Miren, el mundo de alguna manera trata de hacerse cosas para promover un temor en la sociedad y así mantener a la sociedad controlada. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus, ese fue el motivo, para controlar a la humanidad. Ahora hay otra situación que se está moviendo en el mundo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Este famoso barco que distribuyó, ¿cierto?, a muchas personas por diferentes partes del mundo y hoy están esparcidas por diferentes partes del mundo estas personas que estuvieron allí y se relacionaron con una familia que tuvo que fue contagiada con el hantavirus acá en el sur de Chile. Ya hay personas contagiadas con esta enfermedad. Ya hay personas contagiadas. De hecho, estas personas fallecieron porque es bastante mortal este virus del hanta. Y en especial la cepa que ellos se contagiaron. Pero ¿qué hacen las redes sociales? ¿Qué hacen los youtubers? ¿Qué hacen estas personas? Usan esto para obtener like y obtener ganancias, porque da ganancias eso. Y así, al hacer esto,
la gente se llena de miedos, de temores. Ya, ese es el propósito de ellos. El propósito de enseñar de nosotros no es meter miedo. No es que usted tenga miedo y que vaya a la iglesia y que no se pierda ni un culto. No, no ese es el propósito. Porque si nosotros tenemos ese propósito, estamos haciendo algo totalmente inadecuado. Estamos perdiendo el tiempo en realidad. Lo que, al menos en mi caso, lo que yo hago cuando enseño estos temas y cuando también en la iglesia se predican estos temas, hermanos, el propósito es que usted tenga conocimiento de las cosas que van a suceder. Porque Dios mismo se preocupó de eso. Dice que Él reveló todo esto a su siervo Juan para que diera a conocer a sus otros consiervos, ¿cierto?, las cosas que van a suceder. Y Él dijo, es bienaventurado el que sabe lo que va a pasar. De hecho, también lo llama el mismo apóstol Pablo en otros textos. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. O sea, no ignoráis estas cosas. Vosotros sabéis perfectamente. También es otra expresión que usa el apóstol. Eso quiere decir que tiene un valor que nosotros sepamos las cosas que van a pasar. Porque así estamos preparados. Entonces, cuando nosotros sabemos las cosas que van a pasar, no tenemos por qué tener miedo, porque hay una promesa de parte del Señor. Hay una promesa que Él nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a prepararle el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios nos ayude. Entonces, claramente todas estas cosas que van a suceder, las cosas que vamos a ver aquí desde el capítulo 6, verso 1 en adelante, sucederán en un tiempo donde la iglesia no estará en la tierra, sino que la iglesia estará con Cristo en el cielo. Dios bendiga a los hermanos que han estado por allí saludando. También a los pastores ahí que se conectaron. Dios les bendiga grandemente. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, verso 1. Verso 1 y 2 vamos a leer. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Allí alrededor del trono habían 4 seres vivientes. Cada uno de estos seres vivientes le muestra a Juan un acontecimiento que va a suceder mientras el Cordero, Jesús, ejecuta el sello o ejecuta lo que está escrito en ese párrafo, porque al decir que abrió el primer sello, después el segundo sello, que hay 7 sellos y en cada sello hay algo escrito, es como que hay un pequeño librito, ¿cierto? Entre el libro general, hay pequeños libritos que se van abriendo a medida que se va abriendo cada sello. Y cuando se abre un sello, sale algo que hay que ejecutarlo. Sale algo que tiene que acontecer, que tiene que suceder. Es inevitable, tiene que suceder. Porque en los primeros capítulos leímos algo que decía que tenía que suceder. No es que probablemente suceda, quizás no suceda, o a lo mejor nunca va a suceder. No, tiene que suceder. Tiene que suceder. De hecho, me acordé de algo de lo que estaba hablando al principio, de lo que hablé antes de comenzar el tema, de estos archivos que se desclasificaron. Decían allí los que analizaban esta situación, decían que hay personalidades en el gobierno de los Estados Unidos que dicen que sí va a haber una invasión de estos extraterrestres a la Tierra. Sí va a suceder. Y que esto va a suceder pronto, dicen ellos. Que esto va a suceder pronto. Eso sirve para tranquilizar la mente de las personas el día del arrebatamiento de la iglesia, en realidad. Para eso sirve. Pero cuando nosotros decimos que esto va a suceder,
Hace 2000 años, o casi 2000 años, que Jesús dijo va a suceder pronto, ¿verdad? Y ahora aún todavía no sucede. Pero nosotros estamos en el tiempo en que debiera comenzar a suceder. ¿Mm? Nosotros estamos en el tiempo. Hay tiempos que se cumplen en estos años. De aquí al 2033 hay tiempos que se cumplen. Hay etapas, periodos, cantidad de años que se cumplen. Y cuando se cumplen esos años, algo sucede en el mundo. Entonces nosotros estamos en ese tiempo en que va a suceder pronto. Y este primer ser viviente le muestra a Juan cómo va a comenzar todo este periodo. Porque aquí es el inicio. El inicio. El verso 2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué simboliza el caballo blanco? El caballo blanco en la Biblia simboliza, es símbolo de fuerza, terror, guerra y conquista. Eso simboliza el caballo blanco en la Biblia. La aparición de este caballo blanco es el primer acontecimiento que dará inicio a la gran tribulación. El primer acontecimiento que dará inicio a la gran tribulación, ya después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos días va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia? No lo sabemos. Pero sí va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Porque este caballo blanco, ¿cierto?, con un jinete, aparece cuando se abre este sello. O sea, es revelado a la humanidad. Es manifestado, en otra palabra. Y la Escritura dice que no puede manifestarse sin que antes, ¿cierto?, sea quitado lo que impide. Entonces, este caballo blanco con este jinete se va a manifestar no sé cuántos días después, pero después que venga el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se abre el primer sello. Ahí se ejecuta el primer sello. Como le dije, este es el primer acontecimiento que dará inicio a la gran tribulación. Es una presencia engañosa y representa el engaño donde Israel aceptará la confirmación del famoso pacto. Del pacto que habla Daniel 9:27, cuando dice, y por otra semana, o sea, no es por media semana, no es a la mitad de la semana que se va a manifestar el anticristo como algunos creen. No. Aquí habla por otra semana, dice, y por otra semana, o sea, por otros 7 días, confirmará el pacto con muchos. De hecho, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a los 3 años y medio. Al inicio de la semana, Él confirmará el pacto con muchos. Él al inicio de la semana, por eso dice, y por otra semana, por otros 7 años. Al inicio de la semana aparecerá este caballo blanco con este jinete, ¿cierto? Una presencia engañosa, la cual atraerá, ¿cierto?, a Israel. Israel aceptará todo esto y se firmará un pacto, se confirmará más bien un pacto. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ahí recién Israel se dará cuenta que la persona que ellos habían aceptado como el Mesías no era el Mesías, sino era un falso. Ayúdenos el Señor. El que lo montaba. ¿Quién es el personaje que lo montaba? Algunos comentaristas antiguos daban por hecho que era Jesús el que montaba este caballo. Esto quiero que se lo grabe un poquito porque más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, ¿ya? Pero algunos comentaristas antiguos decían que era Jesús el que montaba este caballo. E incluso también lo hacen en estos días. Pero
Es muy diferente al que aparece montado en el caballo blanco en Apocalipsis 19:11. Es muy diferente. Muy diferente. Así que por eso tenemos que tener cuidado. Porque hay uno que viene montado en un caballo blanco en Apocalipsis 19:11. Mire cómo lo ve Juan a este que aparece montado allí como en el caballo blanco en Apocalipsis 19:11. Es muy diferente al que aparece montado en este caballo blanco aquí en Apocalipsis 6:2. Muy diferente. Pero no hay argumento, hermanos, no hay argumentos para interpretar así este texto. ¿Cómo? Que sea Jesús quien viene en este caballo. No hay argumento. Primero porque este aparece al comienzo de la gran tribulación. De Apocalipsis 6:2 aparece al comienzo de la gran tribulación. Y Cristo viene en un caballo blanco, pero al final de la gran tribulación. ¿Ve? Es muy diferente en eso ya. Pero cuando nosotros leímos el contexto de lo que ve Juan, es muy distinto, muy diferente. Analícelo. Cuando usted estudie algo de esto, tiene que usted tomar esos dos textos, ponerlos allí y analizarlo palabra por palabra. La semejanza que pueda haber en ambos. Y va a encontrar que no hay semejanza alguna. Entonces este será el anticristo. Este que viene montado en este caballo será el anticristo. Aquí él usará una imitación de Cristo. Él es un pseudo Cristo, de hecho, falso, un falso Cristo. El anticristo será un ser humano, una persona animada por Satanás. Animada, o sea, Satanás le va a dar, como nos dice, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:9, inicuo, así le llama Pablo a este personaje, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Ve? Entonces es un personaje animado por Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hoy en día, hermanos, vivimos en una época donde no sabemos qué es verdad y qué es falso. Podemos ver un video y decir, oh, mira lo que pasó. Y lo veíamos exacto como que sucedió. Pero nunca sucedió. Porque hoy hay mucha gente haciendo cosas con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está haciendo las cosas muy reales. Muy reales. Entonces, por eso que nosotros necesitamos estar informados de fuentes fidedignas, de fuentes reales. No cualquier fuente, de fuentes reales. ¿Por qué? Porque no todo lo que veímos en el internet es real. No todo. O sea, vivimos en una época de engaño, de mentira, de falsedad. Muy grande. Jamás antes visto de ello. Jamás antes visto. A ese nivel. Al punto que podríamos llegar a ver personas que no son personas. Han estado mostrando la última tecnología robótica, por ejemplo. Personas que son tan reales que usted los mira y ellos se sonríen. Que hablan. Y no son personas reales. Entonces estamos viviendo una época de engaño. Muy grande. Todo se mueve a base de engaño hoy en día. Los gobiernos. ¿Usted cree que los gobiernos tienen conciencia de que están frente a una nación y que hay una sociedad que los está observando, que hay una sociedad que los apoyó, que hay una sociedad que votó por ellos? ¿Usted cree que ellos están conscientes de eso? No. Es por eso que actúan a base de engaños. Y aunque usted elija a quien elija, va a ser lo mismo, Porque este es el tiempo
del engaño. ¿Qué dijo el Señor cuando le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida del fin del siglo? Mirad que nadie os engañe, lo primero. Mirad que nadie os engañe, al tiro. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que iba a haber una época donde las cosas que parecieran ser reales no son reales. Entonces, si hoy en día, por ejemplo, desclasifican esta serie de archivos donde muestran videos incluso de cosas que vieron, de cosas que grabaron, claro, si usted busca y conoce la fecha en que fue grabado, puede ser fidedigno. Pero los videos falsos que van a comenzar a salir van a ser muchísimos. Entonces, no todo lo que vea usted allí en las redes sociales, oh, mira lo que mostró Estados Unidos, mira lo que existe, mira si existen los ovnis, mira si existen. No todo es real. No todo es real. La Biblia habla de cosas. Yo hice un video de eso hace años atrás, hace tiempo atrás. Algún día lo vamos a volver a hacer. De estas visiones que vio Ezequiel, que son muy parecidas a las cosas que hoy en día se ven. Y que de hecho en el cielo hay multitud de carros. Y que los demonios también pueden tener sus propios carros. Sí, eso es bíblico. Algún día lo vamos a hacer. Para que nosotros sepamos, ¿cierto? Sepamos, tengamos claro qué es lo que existe en el mundo invisible que nosotros no vemos. Lo que nos revela la Escritura. Lo que nos revela la Escritura. Pues bien, entonces este personaje que aparece aquí es un personaje bajo el poder del mal. De hecho, tenemos que pensar nosotros, o partir de este punto, hermano, tenemos que partir de este punto, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así lo dijo el Señor Jesús, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, si el mundo entero está bajo el poder del mal, ¿usted cree que alguien, por el hecho de decir y hablar de Dios o referirse a Dios, como varios gobernantes hoy en día que están allí hablando de Dios? Mire, el otro día veía una noticia donde el presidente, el expresidente ya que se llevaron de Venezuela a Estados Unidos, creo que se está leyendo mucho la Biblia, lee la Biblia, lee, y manda textos bíblicos a su familia y les habla de textos bíblicos. Pero él era devoto de un dios hindú hace poco tiempo. Y ahora es devoto del Papa. Entonces puede leer mucho la Biblia, pero si no la entiende no le sirve de nada. Como hay un personaje que sale en las redes sociales llamado el teólogo de la calle. Él dice haber leído 30 veces la Biblia. Pero ¿de qué le sirve si ni siquiera su vida ha cambiado? ¿De qué le sirve? Porque la Biblia no es un libro cualquiera. La otra vez enseñaba en los estudios, enseñaba que usted tiene que leer la Biblia de forma espiritual. No se puede leer la Biblia como cualquier libro. Tiene que ser de forma espiritual. O sea, tiene que haber un grado de espiritualidad, de santidad en su vida, de separación del mundo, de consagración. Su boca tiene que estar limpia de muchas cosas que este mundo atrae hacia nosotros. O si no, hermano, ¿qué revelación va a haber en su vida? Por eso hay mucha gente enseñando cosas falsas. Tengamos cuidado con eso. Entonces, ahora que vivimos en esta época y que cada vez va a ser peor, hermano, más engañosa, ¿en qué creo? ¿En qué creo? Entonces, este personaje que viene va a ser el rey de la falsedad, el rey del engaño. Por eso dice que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dese cuenta. Entonces tenemos que entender
una cosa aquí, que cuando se abre el primer sello, al inicio de la gran tribulación, aparece este personaje, ¿cierto?, llamado el anticristo. Ahí aparece este personaje, al inicio de la gran tribulación, porque tiene que hacer un pacto, o confirmar un pacto con Israel, y con muchos. Se me descontroló todo aquí en la pantalla. Ya. Bien. Dice que este personaje tenía un arco. Un arco. Aquí hay algunas cositas que aparecen, que este personaje trae, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Cada una de estas cosas significa algo. El arco. El orden de la palabra es intrigante aquí. Y la palabra intriga, habla de manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin. Mire. Si usted cada vez que estudia esto y estudia las actitudes de este personaje llamado el anticristo y observa al presidente de los Estados Unidos, es su retrato. Es su retrato. Pero no es él, sino que se está concientizando al mundo para que el mundo después, cuando entre en esa etapa, lo acepte así con los brazos abiertos. De lo contrario lo rechazaría. Y aunque algunos países lo van a rechazar igual. Y esto que leímos aquí de lo que significa que trajese él un arco, está muy asociado a lo que habla en 2 Tesalonicenses 2:9, cuando dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que significa la palabra intriga? Manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin. Ese va a ser la fórmula que él va a usar para absorber a la humanidad y ponerla a su lado. También le fue dada una corona. Que diga el texto allí le fue dada, puede significar dos cosas. Que todo está bajo el control de Dios, que de hecho es así, y también que Satanás le da el poder. O sea, la persona en sí no tiene poder en nada, no tiene poder para nada. Hagamos cuenta que la persona se llamará Juanito, por decirlo. Disculpando si hay algún Juanito viendo el programa. Pero haga cuenta que se llama Juanito el personaje. El personaje en sí no tiene ni un poder. Ni un poder. No es una persona extremadamente, no sé, llena de sabiduría. No. Puede ser una persona muy común. Preparado, sí. Pero preparado también por el mal de antemano. Porque Satanás le da todo. Le da poder, le da su reino, le da todo. Pero también todo estará bajo el control absoluto de Dios. Nada se saldrá de la voluntad perfecta de Dios. La corona anuncia que a la mitad de la semana asume corona de divinidad. Él se cree Dios. A la mitad de la semana él se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, haciéndose igual a Dios. Este personaje, el anticristo. Por eso es que él trae una corona como divino. Un comentarista sugiere que el anticristo será un individuo militar también, que no usará la fuerza al menos por un tiempo. Será aclamado como un líder político. También lo atribuye a la corona. Pero yo considero que más significa que lo que él asume
a la mitad de la semana, corona de divinidad, haciéndose pasar por Dios. Luego dice que viene venciendo y para vencer. Lo que significa que convencerá con su engaño. Lo que leímos en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él convencerá, vencerá con sus engaños. Mire, resumamos un poquito esto aquí y dice lo siguiente. Daniel dice que hará pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Verdad? Jesús le dice a los judíos: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, sí lo recibes. ¿Verdad? También la Biblia en su contexto enseña que los judíos recibirán al comienzo, le recibirán al comienzo. Hoy, por ejemplo, lo esperan. Hoy, por ejemplo, van todos los días al muro de los lamentos a pedir que venga el Mesías. De hecho, muchos lo han proclamado, muchos han dicho: en tal fecha va a aparecer el Mesías, va a ser nombrado el Mesías. Lo han dicho. Y no es cualquier persona, son los rabinos judíos los que lo esperan. Los rabinos significa que son personas más cercanas a la religión, más cercanas a la Biblia, al Antiguo Testamento, por cierto, porque ellos no creen en el Nuevo. Entonces ellos, su escatología que ellos tienen, como hablamos en los programas anteriores, los 2 programas anteriores que hablamos un poco de lo que es la escatología y el orden de los eventos, en la escatología que ellos tienen, ellos creen que va a venir el Mesías, lo esperan. Entonces cuando aparezca este personaje, un personaje extraordinario para ellos, van a decir: este es el Mesías. Pero luego verán en el lugar santo la abominación desoladora y se darán cuenta de que ¿qué pasó aquí? Este no era. Entonces el que vino fue el anterior, el que nosotros rechazamos, o el que nuestros antepasados, porque no son los mismos que están ahora, nuestros antepasados lo rechazaron. Él era el Mesías. Y ahí comenzará a haber un convertimiento de judíos a Jesús. Desde ese momento en adelante. Cuando ellos reconozcan que el que vino será falso. En cuarto lugar, aunque habrá toda clase de guerras durante la primera mitad de la tribulación, Él usará la estrategia de la paz para ganar el control mundial. ¿No le parece a alguien esta expresión? ¿No le parece a alguien que dice que él está usando la estrategia de la paz y que es merecedor del Premio Nobel de la Paz y todas esas cosas? ¿No le parece a alguien parecido? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Para que cuando el personaje real aparezca, el mundo lo reciba con los brazos abiertos. Nosotros no, por supuesto, porque ya como iglesia no estaremos ahí. Vea lo que dice Daniel 8:24. Mire. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas. Y prosperará. Y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano
y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso es el final de la gran tribulación. Un escritor, el doctor Arnold Toynbee, algo así, no sé pronunciar el inglés, ¿para qué le digo? Pero algo así es. Director del Instituto Real de Asuntos Internacionales en Inglaterra, dice lo siguiente. Esto lo escribió despuesito de la Segunda Guerra Mundial, hace muchos años atrás. Pero miren lo que escribió. Miren lo que escribió. Para que usted entienda en qué momento estamos ahora nosotros, o la humanidad. Él dice, al obligar a la humanidad a fabricar mutuamente más y más armas mortíferas, y a la vez esforzando al mundo entero a ser más y más interdependiente económicamente, la tecnología ha traído al mundo entero a ser más y más interdependiente económicamente. Perdón, déjeme leérselo de nuevo porque se me confundieron unas par de letras. Dice, al obligar a la humanidad a fabricar mutuamente más y más armas mortíferas y a la vez esforzando al mundo entero a ser más y más interdependiente económicamente, la tecnología ha traído al mundo a tal grado de angustia que estamos maduros para deificar o divinizar, hacer divino, hacer Dios, cualquier nuevo César que pueda lograr dar al mundo unidad y paz. Mire, esto lo dijo luego después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso ahora es tan fácil aceptar todo esto. O sea, cualquiera que parezca un nuevo César podría fácilmente ser considerado Dios por la sociedad, por la humanidad. Dios nos ayude. Hermanos, esto es conocimiento y si bien es cierto, no todos les va a ser fácil entenderlo, a algunos les va a ser aburrido. De hecho, recién teníamos varios conectados y ahora se han ido algunos, porque seguramente les parece un poco más aburrido. Pero este conocimiento es muy importante tenerlo, muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar cosas que aparecen aquí en este capítulo que nos van a llamar mucho la atención. Eso es lo que pasará al abrirse el primer sello. Aparecerá este personaje. Este personaje aclamado en estos últimos tiempos también por muchos personeros o por muchas personas en el mundo, diciendo que es tiempo que aparezca un hombre que lidere el mundo y que ordene el mundo. En el segundo sello, ¿qué pasa en el segundo sello? Capítulo 6, verso 3 y 4, dice: Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Ahora es un caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Mire. El segundo sello entonces trajo a ejecución la actividad del caballo bermejo. Este caballo bermejo es un caballo de color rojo, que indica derrame de sangre a causa de la guerra.
O sea, lo que va a traer este segundo jinete es guerra en el mundo. Si hoy nosotros estamos viendo, hermanos, cómo está todo esto, el mundo, cómo está el mundo, todo el mundo quiere pelear, quiere guerra, tiene hambre de guerra. O es un espíritu que está ya haciendo un llamado a la humanidad a hacer guerra. No solo en el Medio Oriente. En el Medio Oriente está, pero una cosa tremenda. Tremenda ahí. Que no ha pasado, no se ha terminado. Sigue lo mismo, sigue ahí dándole vuelta. Y no se va a terminar. No se va a terminar hasta el momento cuando Dios tenga que hacer una manifestación grande. Cuando se cumpla esa parte de la guerra de Gog y Magog, donde Dios va a hacer llover incluso fuego del cielo, hermanos. Que Dios nos ayude. Van a pasar cosas tremendas ahí en esa guerra. Entonces cuando nosotros veamos, o cuando nosotros vemos ahora, que pareciera que Irán, ¿cierto?, va a ser destruida, que pareciera que Irán queda ahí. No, él no va a ser destruido, él va a continuar. La idea de Irán va a continuar. Pero luego se va a unir con otros para hacer esta invasión que quieren ellos hacer en Israel. Y ahí se cumplirá el final de lo que es la guerra de Gog y Magog. Aunque algunos creen que ya empezó. Y que esto no va a parar hasta llegar a ese punto. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Puede ser muy poco tiempo. Pero allí en el tiempo de la gran tribulación, hermano, va a ser un periodo muy terrible. Vamos a ver un poco más adelante donde hay unos espíritus a manera de rana que salen por el mundo a hacer un llamado a la guerra. Entonces la guerra va a estar pendiente allí. De hecho aquí habla este sello de eso. Este caballo bermejo es un derrame de sangre a causa de las guerras. Y el que lo montaba le fue dado, dice. Vuelve a sugerir esto, que todo está bajo el control de Dios. ¿Qué se le permitió? Quitar de la tierra la paz. ¿Qué paz? La tenue paz universal, puesta por el anticristo. Porque al principio el anticristo va a dar una tenue paz. Al aparecer este personaje entre la humanidad, ¿cierto?, como un líder capaz de solucionar cosas difíciles, va a venir una tenue paz al corazón de la humanidad. Pero esa tenue paz va a ser quitada muy pronto. Muy pronto. Porque es el tercer sello que se está abriendo aquí recién. Y ya es quitada otra vez esa paz que había puesto el anticristo. Después del rapto, habrán grandes desórdenes civiles. Las guerras han sido la mayor causa de angustia en la humanidad. Ya, disculpe que se me había pasado la música. La guerra ha sido la mayor causa de angustia en la humanidad. ¿Qué tipos de guerras habrán en aquel tiempo? ¿Habrán guerras de rango? Los ricos contra los pobres. Guerras de religión. Guerras de raza. Usted dirá, ¿qué religión? Van a haber religiones en el tiempo de la gran tribulación. Una religión mundial. Pero tampoco va a tener paz esa religión. Va a haber guerra entre ellos allí. Ezequiel 38:21 dice: la espada de cada cual será contra su hermano. Imagínense. También dice en Jeremías 25:29: espada traigo sobre todos los moradores de la tierra. Y en Zacarías 8:10 dice: yo dejé cada cual contra su compañero. Nos habla de que en un momento la ley y el orden es atropellada. No existe ley y orden en el mundo.
Y ese periodo de gran tribulación va a ser un periodo así. No va a existir ley ni orden. Va a ser terrible lo que va a pasar allí. Por eso que la palabra de Dios habla que su pueblo tiene que salir. No puede estar aquí su iglesia en ese periodo, porque será muy terrible. Dice que vendrá como un lazo sobre toda la humanidad. Imagínense, acá dice que se matasen unos a otros. Que se matasen unos a otros. ¿Qué indica esto? Significa esta expresión significa matar con saña, con enojo ciego, un enojo en la humanidad, un enojo hoy en día, hermanos, hay un enojo tremendo, un enojo contra el pueblo de Israel, un enojo contra el cristianismo, un enojo contra la moral. Creo que mi pastor Pedro me mandaba un video donde en Colombia van a ver leyes, están haciendo unas leyes, o salieron unas leyes ya, no me acuerdo cómo era el asunto, donde iba a ser condenado incluso con cárcel las personas que hablasen del homosexualismo y de todas estas liberalidades que hoy en la sociedad se da. Imagínense. O sea, no vamos a poder predicar ni hablar de eso porque si hoy es complicado, imagínense en un tiempo así. Y eso hace, hermanos, que la gente tenga un enojo ciego. Nosotros no estamos, no condenamos a las personas por nosotros mismos. La palabra de Dios los condena, no nosotros. Si nosotros solo somos anunciadores del Evangelio y la palabra de Dios dice que es abominación. Que es abominación que una mujer esté con otra mujer o que un hombre con otro hombre. Es abominación delante de Dios. Pero el hecho de que nosotros digamos eso causa enojo en aquella gente que apoya esa condición. Y la gente se está llenando de un enojo ciego. Y en un momento va a querer desatar ese enojo contra alguien. Va a poder desatar ese enojo contra alguien. Por eso habla de que se matasen unos a otros. Y aunque aquí las guerras no son internacionales, o sea, no es que sea una guerra mundial en ese tiempo, estos son desórdenes, anarquía, violencia, abrigada en el corazón del hombre. Dese cuenta cómo la gente, hermanos, habla de los presidentes. Sale un presidente y comienza, no, es que este aquí, es que este allá, y bla, bla, bla. Es una violencia abrigada en el corazón y en un momento la van a soltar. Y que el mundo va a ser un caos. Algunos enseñan que este es un periodo de persecución, pero el contexto es muy diferente. Es un desorden mundial de anarquía y rebelión sin límite. ¿Por qué hoy en día no sucede algo semejante? Porque el Espíritu Santo es el que pone límites, hermano. Y mientras el Espíritu Santo esté obrando en el corazón de los hombres, porque en este tiempo aún el Espíritu Santo puede obrar en el corazón, vamos a decirlo más bíblico, puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo. Pero en aquel tiempo el Espíritu Santo no va a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. En ese periodo de gran tribulación. Imagínense cómo va a ser el asunto. Que Dios nos ayude, como dice el pastor Pedro. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé fuerza para mantenernos, ¿cierto?, hasta el final. Como dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare. Esto ya es el segundo sello.
Esto es lo que pasará en el segundo sello. Esto es lo que trae el caballo bermejo. Guerras, pleitos, desórdenes, una sociedad terrible. Pero luego viene el tercer sello. El capítulo 6, versos 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer caballo entonces es negro. Este pronostica sufrimiento por hambre. Lamentaciones 4:9 dice lo siguiente: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Debe ser terrible morir de hambre, hermano. En el capítulo 5, verso 10 de Lamentaciones también dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Eso es lo que pasó en Israel después de la invasión de los babilónicos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. La gente no tenía qué comer, y dice la escritura que los bebés morían pegados al pecho de las madres tratando de sacar una gota de leche. Y allí estaban, no había nada que comer. Por eso dice ahí, el escritor dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque Jeremías, me imagino, vio esta realidad. Luego dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Cuando yo hice este estudio, debe haber sido pero fue antes del 2012, hermano, cuando yo hice este estudio. Y ahora lo estoy haciendo de nuevo, por cierto, pero hay algunas cosas que traje aquí para recordar. Yo escribí lo siguiente: cuando yo hice este estudio, las estadísticas decían que unas 10.000 personas morían por hambre en el mundo diariamente. Eso decía la estadística en ese tiempo. 10.000 personas. Mire, en el 2021, ni siquiera en el 2026, el 2021, aproximadamente 24.000 a 25.000 personas mueren diariamente por hambre. Mire cómo aumentó. De 10.000 a 24.000, más del doble, en pocos años. Póngale que haya sido 10 años, ya, 10 años, 11 años. En 11 años aumentó la cantidad de gente que muere por hambre en el mundo más del doble. El 2026, no sé cuál es la estadística. Pero si usted a veces lamenta porque tiene mantequilla para echarle al pan, hay gente que no tiene ni pan ni mantequilla, hermano. Y en el tiempo de la gran tribulación esto aumentará mundialmente. Dese cuenta lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo con las bencinas y todo el tema, con los precios, los valores de las cosas como están subiendo. La guerra es por allá súper lejos, pero nos afecta a nosotros que estamos acá en el fin del mundo. Imagínense en la gran tribulación, ¿cómo será esto? Y este tercer jinete trae una balanza en la mano. La balanza alude a la escasez de comida y a lo caro de sus precios. Esto será aprovechado por el anticristo para ofrecer la solución de una marca en la mano o en la frente. Ahí está la solución. Si ustedes quieren tener para comer, no hay problema. Tienen que venir, inscribirse y recibir este sello. Y el hambre va a hacer que toda la gente lo haga. ¿Quién podrá sostenerse en pie en aquel tiempo? Entonces, cuando la gente habla de las multitudes salvadas en la gran tribulación, hermano, no sé.
No sé qué gran tribulación están leyendo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. 2 libras de trigo por un denario. Es lo que él oye. 2 libras de trigo por un denario. Sueldo diario, antes se podía comprar hasta 8 medidas, o hasta 12 medidas, dicen algunos escritores. En Levíticos 26, mire lo que dice. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comerán, y no os saciaréis. O sea, cuando viene el quebranto de Dios y Él ataca en ese sentido o ocupa ese medio, dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cuando yo les quite el sustento del pan, cuando no tengan sustento de pan, lo poco que van a comer, nada les va a saciar, porque va a ser tan poco. Ezequiel capítulo 4 verso 16 dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Mire, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Tremendo estos textos bíblicos, hermano. Duele hasta el alma. Todo esto tiene un propósito, el poder implementar el sistema de una marca donde sí se podrá comprar y vender, dice la Escritura. La alusión al aceite y al vino, que esto es muy, hermano, muy, todo el mundo se pregunta a qué alude el aceite y al vino, porque dice, no hagas daño al aceite ni al vino. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino, dice. Si las personas no tienen para comprar lo demás, ¿para qué servirá el aceite y el vino? ¿Se ha preguntado usted? Y es simple la alusión a eso. ¿A qué alude? ¿Para qué nombra? ¿Para qué el Señor dice no le hagas daño al aceite ni al vino? ¿Para qué? Si la gente no va a tener ni con qué comprar nada ¿y para qué le va a servir comprar aceite y vino? ¿Para qué va a haber tanto aceite y tanto vino si no hay con qué comprar ni nada? Que Dios nos ayude. Porque algunos dicen que el aceite es el aceite es el petróleo. Y dicen, no, el petróleo no se va. Pero, ¿y para qué va a necesitar petróleo usted si no va a tener con qué comprar? Si fuese el petróleo. ¿Para qué si usted no va a tener con qué comprar? Si no va a tener, voy a ir a trabajar y si no va a tener trabajo. Voy a ir a comprar al supermercado, pero que si no tiene plata va a comprar. No hay cosas para comprar. Como dice mi tío, que Dios tenga misericordia, ¿verdad, tío? Tremendo. El tercer sello, cada vez como que se va agravando más el asunto. Démonos cuenta que Juan está viendo en visión, ¿cierto? En el cielo, Dios le está mostrando todo lo que va a pasar, pero en una forma simbólica. Y ahora nosotros estamos tratando de entender ese simbolismo. ¿Qué indica? Un caballo negro, un caballo bermejo.
o lo que viene, ¿cierto? Aquí, cuarto sello. Capítulo 6, verso 7, 8. Dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y ya que un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete es el más mortífero. Parece el ejecutor del tercer sello. Porque en el tercer sello veímos que va a haber pobreza, ¿cierto? Hambre. Pero aquí viene la mortandad. De hecho, el mismo color amarillo, que es la palabra, en griego la palabra chloros, es un matiz de verde o verduzco. Un color verduzco, no es verde verde, es un color verduzco, como entre verde y amarillento. La aparición de este color en la ropa, casa o cuerpo indica la aparición de una terrible plaga. Eso nos dice Levítico capítulo 13, verso 49. Dice: y la plaga fuere verdosa, dice, o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, no sé qué versión puse acá, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Eso pasaba en el Antiguo Testamento cuando había lepra en una casa, por ejemplo, aparecían estas manchas verdosas. Y si había esa mancha, era porque había una plaga de lepra. El color en sí no indica que se trate solo de una enfermedad, como una pandemia, por ejemplo, sino que se refiere a muerte por distintas causas, que ya vamos a ver las causas un poquito más abajo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, dice. Muerte, así se llamaba el jinete de este caballo amarillo. Muerte. Esta muerte lo que estaba reclamando era la parte física. El nombre de jinete era Muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte en sí? En la Biblia la palabra muerte indica separación. La muerte no es el fin absoluto, sino una separación, a menudo vista como el cese de las funciones vitales o la separación entre el espíritu y el cuerpo. También indica separación entre el hombre y Dios, cuando nosotros encontramos la palabra muerte en la Biblia. En la Biblia no encontramos un ángel de la muerte, pero sí ángeles destructores que ejecutan juicios divinos. Por ejemplo, en 1 de Reyes capítulo 19, verso 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muerte. Pero esta muerte no se refiere a estos ángeles, ya que estos son ángeles de Jehová. Mientras que la muerte aquí mencionada es la misma que aparece en Apocalipsis 20:14, donde nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí la muerte se presenta personificada. Lo mismo que en Corintios, o en 1 Corintios 15:26, cuando dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pareciera una persona, ¿verdad? Pareciera un personaje. Veamos qué dice la muerte, qué dice el pensamiento humano de la muerte.
A ver qué dice. La idea de un ángel de muerte está presente en varias religiones. El ángel de la muerte es conocido como Samael, Sariel o Azrael en el judaísmo. En el judaísmo se conoce a este personaje como el ángel de la muerte. Como Malak al-Mahuj, bien raro el nombre, en el Islam. El Islam también enseña o habla que hay un ángel de la muerte, tanto como también igual como el judaísmo. Como llama o Yamarai en el hinduismo. ¿Se acuerdan que en el programa anterior, los que vieron el programa anterior, cuando hablábamos de los eventos de los últimos tiempos o el orden de los eventos y la escatología, dijimos que también el hinduismo tenía una escatología, acontecimientos del futuro, tanto como el islam y como el judaísmo y como el cristianismo. Y como la muerte en la ficción popular. En varias mitologías, el ángel de la muerte aparece como cualquier cosa. O desde una figura esquelética, camuflada con una hoz. ¿La ha visto usted? Esa que sale en las películas, en la tele, muestran de repente la muerte ahí, con una hoz en la mano así, que es como una calavera, ¿cierto? Tapada con una capucha negra. Ya. También aparece como una hermosa mujer. O un niño pequeño también. Esto es en la mitología. Aunque los detalles varían, la idea central es que un ser llamado, un ser llega a una persona en un momento de la muerte, causando la muerte o simplemente observándola, con el propósito de luego llevar el alma de la persona a la morada de los muertos. Un amigo hace poquito, un amigo que está pasando un momento muy crítico en su vida, en este momento está muy malito. De hecho, están esperando ya, le dijeron que duraría máximo unos 2 días. Hemos estado orando por él, vamos a orar también hoy para que el Señor, ¿cierto?, le perdone, le lave en estos días, le limpie y le lleve a descansar a un buen lugar, ¿cierto?, al cielo. Porque según su hija, él aceptó al Señor también. Pero en este momento está pasando una situación muy difícil. Pero él, hace algunos días atrás, que estuvimos juntos conversando, porque él era bien entretenido, bien especial. Me contaba un chiste. Me dijo, le voy a contar un chiste, me dijo. Ah, ya. Dice que en el hospital había un chascón, hospitalizado, estaba grave, pero estaba bien pelucón. Y todos los días llegaba una persona a observarlo. Todos los días llegaba esa persona a observarlo. Mire, hasta aquí en estos estudios estamos contando chistes, pero es para que más o menos tenga la idea de lo que la gente piensa de la muerte. Para eso. Por eso me acordé de este chiste. Y pasaron varios días y todos los días a esa misma hora llegaba este personaje a visitarlo, al hospital. Y él un día dijo, voy a pedir permiso, voy a ir a cortarme el pelo, dijo, para que este no me conozca. Y le pidió permiso al doctor y fue y se cortó el pelo, se rapó el pelo y pelado llegó a su sala. Y ahí se quedó esperando a ver que llegara este personaje. Y cuando el personaje llega a verlo, de nuevo, lo buscó por diferentes salas y no lo encontró. Y ya que no lo encontró, dijo, no encontré nunca el chascón, dijo, me llevo a este pelado. Yo de primero no le tomé atención por el chiste. Fome el chiste, dije yo. Pero en el pensamiento humano, hermanos, está esto que la muerte viene a buscarnos, ¿verdad? Que la muerte viene a buscarnos. Un siervo de Dios también dijo que él había tenido una experiencia con un espíritu de muerte. Que el espíritu incluso lo había tocado y que él salió del cuerpo y luego se vio parado lejos de su cuerpo.
que fue Gigi Ávila, es un testimonio que cuenta Gigi Ávila. No creo que Gigi Ávila iba a estar mintiendo de eso. Entonces hay algo que sucede en el momento de la muerte, que nosotros todavía no llegamos a ese tiempo, así que no lo sabemos. Pero aquí el texto dice que la muerte, ¿cierto?, y el Hades le seguían a este personaje que viene montado en este caballo blanco. La muerte y el Hades. No solo la muerte, sino también el Hades. La Reina Valera en 1909 dice, y el infierno le seguía. Pero creo que aquí la palabra fue mal usada, porque el infierno es diferente al Hades. El infierno, el Hades debe diferenciarse del infierno. El Hades debe diferenciarse del infierno. El Hades es el lugar donde van los muertos perdidos para esperar el juicio. Mientras que el infierno es el lugar donde irán los perdidos de forma definitiva. ¿Ya? Entonces la traducción de la Reina Valera 1909 equivocadamente usó la palabra infierno, porque el Hades es el lugar donde van los muertos para esperar el juicio final, mientras que el infierno es el lugar donde irán definitivamente los perdidos, donde también irá Satanás y el anticristo y el falso profeta y los demonios y todo el mal, y también la muerte y el Hades irán a ese lugar. En este sello, tanto la muerte como el Hades están personificados, dése cuenta, son como personas. Cuando hablemos del capítulo 20, ampliaremos un poco esta explicación. Así que no se pierdan los temas que vienen después, porque cuando lleguemos al capítulo 20, por allá muy lejos todavía, vamos a ampliar un poco este significado de qué es la muerte y el Hades. ¿Ya? Pero sigamos. Dice, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Es decir, tendría el permiso para matar a la cuarta parte de la humanidad. Otra vez digo, cuando hice este estudio, escribí lo siguiente. Se cree que a fines del 2011, imagínense, este estudio lo hice antes del 2011, habría una población mundial de unos 7.000 millones de personas. En el 2011, ahí más o menos se calculaba que se llegaría a unos 7.000 millones. Ahora en el 2026 tenemos una población de 8.300 millones de personas. En ese tiempo, si los 7.000 se dividían en 4, sería aproximadamente de 1.750 millones de personas. Debemos considerar que en este tiempo la iglesia ya se ha ido con Cristo, por lo tanto, ese número será menor en el tiempo de esta mortandad. No significa que los 8.000 millones que hay hoy se van a dividir en 4 y una de esas partes es la que va a morir. No, porque esos 8.300 millones, muchos nos iremos con el Señor. ¿Usted se irá o no? A ver, de los hermanos que están conectados, ¿se van o se quedan? Que Dios nos ayude. Ya vamos a terminar en este programa. Ya vamos a terminar este programa y vamos a dejar pendiente el quinto sello en adelante. Déjeme leer lo siguiente. Causas de muerte. ¿Cuáles serán las causas de muerte en este sello, cuando se abre este sello? Amarillo símbolo de plaga. El amarillo es símbolo de plaga. Espada. Esta fue el arma más usada por las tribus bárbaras. Esto puede simbolizar guerras civiles. Esto en los últimos tiempos se ha intensificado en la población mundial.
guerras civiles. Hambre. En este tiempo el hombre por esta causa se comerá todo animal comestible. El hambre. ¿Usted cree que alguien que tenga un animalito comestible se lo va a dejar? No se lo va a comer igual. Hasta los no comestibles se los va a comer. Porque va a haber hambre, un hambre terrible en la tierra. Mortandad. Es muerte a causa de pestilencia. Los cadáveres no sepultados podrían diseminar grandes enfermedades. Fieras de la tierra. Estas son causas que habla la Biblia ahí. Por plagas, espada, hambre, mortandad. Y las fieras de la tierra también serán usadas. En Éxodo capítulo 10, verso 4, Dios usó langostas para atemorizar al faraón. En Números 21:6 usó serpientes para herir a Israel. En Josué capítulo 24, verso 12 usó avispas. En Segunda de Reyes capítulo 17, verso 25 usó leones. Y si en aquel tiempo no habrán animales comestibles, hermanos, ¿qué comerán las fieras? Se cree que el animal más destructivo del mundo, ¿sabe cuál es? La rata. Porta hasta 35 diferentes enfermedades mortales. Miren lo que dice Levíticos 26:22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros ánimos sean desierto. Vuestro camino sea desierto. Enviaré contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros caminos sean desiertos. ¿Por qué Dios manda estos juicios o estas maldiciones, hermanos, sobre la humanidad? Por el pecado del hombre, por la arrogancia, por la soberbia, porque no queremos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y que ese Salvador se presentó en la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros. En resumen, cuando se ejecuten estos 4 sellos, manifestándose estos 4 juicios, es la forma de castigo donde Dios usa la misma naturaleza contra un mundo rebelde. Terminamos el programa de hoy con este texto. Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Así se considera Dios estos juicios, mis 4 juicios terribles. Tremendo. Vamos a destacar esa frase. Mis 4 juicios terribles. Se lo repito para que lo marque en su Biblia ahí. Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? ¿Qué nos puede librar de esto? Solo Jesucristo. Solo aquellos que estemos en Cristo seremos librados. Por eso es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de restaurar su vida espiritual, es tiempo de volver a la iglesia. Ya no es tiempo de andar, de pensar, no, mañana, quizás cuando, otro día, no lo sé, no tengo tiempo. Es tiempo de hacerse el tiempo. Es tiempo de tomar una decisión firme.
No una cosa así de, voy a ir a la iglesia, no, me dieron ganas de ir a la iglesia hoy día. ¿Por qué no he ido a la iglesia? No, es que no he tenido ganas, hermano. No, es que esto, que... Siempre tenemos una excusa nosotros. Siempre. Y aquellas personas que están alejadas del Señor, más les cuesta. Más les cuesta. No tienen tiempo. Pero tienen tiempo para muchas otras cosas. ¿Mm? Tienen tiempo para ir a una fiesta. Eso les gusta. En la fiesta sí les gusta estar. Pero en la iglesia, pero aquel tiempo, hermano, será terrible. Por eso yo le invito a que vea el próximo programa. Probablemente lo hagamos antes del viernes, del próximo viernes, porque ya está un poco avanzado. No sé si lo alcance a hacer mañana, puede que lo haga mañana mismo, para poder terminar este capítulo, porque la siguiente parte nos va a ayudar a entender cosas que también necesitamos tener claras. Porque hay muchas enseñanzas, hermanos, que nos pueden dar conformidad. Y la conformidad en este tiempo no nos lleva a ningún lugar. Necesitamos reaccionar y decir no, esto requiere una urgencia. Dios me está llamando, me está diciendo que me vuelva, que busque, y yo estoy haciendo oído sordo. Estaba leyendo un texto, creo que allí en Ezequiel también estaba, donde el Señor dice, si en aquel tiempo estuviere Noé, estuviere ¿quién es el otro que nombra? Job creo que nombra. Estuviere Enoc. Dice, ni sus hijos se salvarían. Solo ellos con su justicia se salvarían. No sé si está hablando de la gran tribulación, pero dice que hay tiempos donde el hombre no reacciona. No importa si a su lado tiene alguien que es verdaderamente un hijo de Dios, a su lado. Puede ser su padre. Por ejemplo, hay cuántos padres que tienen hijos que están alejados del Señor. Yo mismo tengo hijos que están alejados del Señor. Y aunque uno les diga, es como que no hay una reacción. Porque vivimos en esos tiempos. Imagínense, dice, si en ese tiempo estuviese Noé, estuviese Enoc y estuviese Job, ni aun sus hijos se salvarían. Solo ellos con su justicia se salvarían. Estoy viendo a ver si encuentro ese texto, pero que recién me vino a la memoria. No, era Noé, Daniel y Job. Ellos eran. Había un nombre, por eso lo quise buscar para no equivocarme. Dice, mire, lo voy a leer de acá. Dice, o si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias,
y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados, ellos solo serían librados. Y si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, ¿quién anda predicando que en la gran tribulación miles se van a salvar, hermano? Millones y millones se van a salvar. Lea lo que dice Ezequiel ahí. Ay, Señor, que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos bendiga. Gracias por quedarse viendo este programa, que quizás para algunos sea un poco aburrido, pero es bueno que lo escuchemos para que aprendamos. Porque cuando leímos el Apocalipsis decimos, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No le puede dar miedo a usted porque usted no va a estar allí en ese tiempo, ¿verdad? Usted tiene que creer en el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que creer. ¿Por qué? Porque es un tema bíblico, 100% bíblico. Es una doctrina 100% bíblica. El arrebatamiento de la iglesia. No importa cuántos digan que no hay arrebatamiento. No importa cuántos digan. El arrebatamiento sí sucederá. Y será para sacar a la iglesia de esta tierra y librarla de las cosas que vendrán después de esta. Así que usted, cuando escuche este programa, aproveche de aprender, de saber y de comunicar después. Decirle, oye, busca a Dios, queda muy poco tiempo para que se cierre la puerta. Una vez que se cierre la puerta, nadie más entra. Ahora aún está abierta esa puerta para que entres y busques a Dios, te reconcilies con el Señor, le sirvas en estos días que queden. No sé si son días, semanas o meses los que quedan, o años, pero el tiempo es corto. Un saludo ahí para mi pastor Antonio, que Dios me lo bendiga, que ya debe estar por el sur. Mi hermano José, que está por ahí por Serena, mi hermana Patricia también, que está por allá por Talca. La hermana Ismenia, que siempre está viendo con el hermano José ahí, pero ahora está ella viéndolo aparte. Pastor Pedro, hermana Matilde. Dios les bendiga, hermana Jacqueline. ¿Quién más aparece por aquí? Mañana algunos trabajan, así es que hermano Sergio también estuvo por ahí, no sé si quedaría. Mañana algunos trabajan, así que se van temprano a acostar. Que Dios les bendiga grandemente. No sé quién más puede estar. Exacto, Ezequiel. Libro de Ezequiel. Ezequiel 14. Lea ahí todos esos versículos del 15 en adelante, si quiere, o más atrás. Leas ese capítulo, el capítulo 14, para que vea lo que dice la palabra de Dios, que cuando vienen esos tiempos difíciles, la gente se endurece más. Imagínense, hay que tener una justicia como la de Job, como la de Daniel, como la de Noé. Si Dios le hablase en este tiempo, construye un arca, ¿usted la construiría? ¿Está seguro que se pondría ahí en medio de, no sé, pues de la plaza de Ovalle a construir el arca? La hermana Luz, Dios le bendiga, también está por ahí, se quedó todo el programa. Que Dios le bendiga, vamos a terminar el programa. Mire, terminamos antes de las 12. Se quedó hermano Sergio, ve ahí está hermano Sergio, Dios le bendiga grandemente desde Tongoy también mi hermano Sergio.
Que Dios les bendiga a todos ustedes. Espero que el Señor les pueda bendecir grandemente. Y aproveche de compartir estos programas para que más personas puedan llegar a este conocimiento, entender estas cosas, ¿ya? Porque aquí en adelante también hay unos textos que ahí son un poco conflictivos y que la gente tiene diferentes pensamientos respecto de lo que significan. Pero vamos a tratar de enseñar, de ver lo que es para que usted esté tranquilo. Para que usted tenga un conocimiento y tenga una base bíblica. Porque a veces no tenemos con qué refutar un tema. No, pues si ahí es Jesús el que viene en el caballo blanco, ¿y con qué lo refuta? ¿Cómo lo refuta usted si no conoce? Todavía falta un poco, que vamos a hablar más de eso más en el capítulo este, así que el segundo programa que viene tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy también, ¿ya? Aproveche de aprender estos temas. Que en mis tiempos, cuando yo era joven, ¿cierto? Cuando estaba recién en la iglesia, no tenía estas posibilidades. Dios me los bendiga. Lo esperamos en un próximo programa, ¿ya? Para que usted se conecte con nosotros y participe. Vamos a pedirle a nuestro Dios sabiduría y gracia, ¿cierto? Y bendición para irnos a nuestros hogares, orando por todas. No llegó ninguna petición nueva, así que esa lista de peticiones sigue ahí, orando por aquellas personas que están allí con algún tipo de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora de la noche, Dios mío, por este programa, para que esta palabra se quede en los corazones, para que tus hijos que la oyeron, Señor amado, puedan tener entendimiento de ella, amado Dios, puedan comprenderla, amado Señor, y así también enseñarla a otros, Dios mío, porque hay mucha gente confundida pensando en cosas que no son, Señor, y confiadas también en enseñanzas, Dios mío, falsas. Yo te ruego, amado Dios, que nos ayudes a poder seguir enseñando esta palabra. A veces se hace difícil, se hace pesado, pero tú nos das la fuerza, Señor, porque tú eres Dios que fortaleces al cansado. Ayúdanos en este día, fortalécenos, Dios mío, para seguir enseñando tu bendita y gloriosa palabra. Oramos, Señor, por esta lista de peticiones, por aquellos hermanos, Dios mío, que están enfermos, como mi hermana Sarita, que está hospitalizada allí, Dios amado. Obra, Señor, conforme a tus muchas misericordias. Oramos también por este varón, Manuel, Dios mío, que está allí esperando quizás el momento de su partida. Padre, pero tú prepara su corazón, amado Dios. Perdona sus pecados, si él no ha sabido pedir perdón por alguna cosa, Dios mío, que él haya hecho. Perdónale, lávale, límpiale y prepárale, Señor, para ese momento del encuentro contigo, amado Dios. Te ruego, Señor eterno, una bendición para cada uno, amado Dios, y para aquellas peticiones que tu mano poderosa se extienda a favor de ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invitamos a la iglesia de aquí de la parte alta de Ovalle. Le invitamos ahí donde el pastor Pedro Toro. En la población Cancha Rayada, el último pasaje del fondo. Nelly Martínez 172. Para que usted pueda ir a alabar y bendecir el nombre del Señor este domingo. También allí en Talca, donde el pastor José Gallego. Si usted quiere, si hay alguien de Talca que no tenga donde congregarse y escucha estos programas, se comunica con nosotros y nosotros lo guiamos allí a donde nuestro pastor José Antonio Gallegos Valenzuela. Que Dios me los bendiga grandemente a todos y nos vemos en un próximo programa si el Señor no viene antes. Bendiciones.